Y charlamos con el doctor Diego Velar, entre otras cosas, porque no sé por dónde empezar, entre otras cosas, pero tal vez la más fresquita para muchos sea recordar que fue embajador en China, nada más ni nada menos, embajador argentino, En y por China, supuesto, no de China. en China, sí, es que no es lo mismo. ¿Cómo estás, Diego? Un placer saludarte. Muy bien, un gusto estar con amigos. Diego, me resultaría muy fácil conectarme con vos con el tema China y punto. Y entonces los dejo a todos contentos, contás que están embarcando y haciendo muchos negocios y que yo cuántas cosas, pero sería muy simple y para mí, conociéndote como te conozco, que sé que has andado por todos los lugares de la vida, haciendo de todo un poco en tu historia política, profesional, me gustaría que nos des una imagen de la Argentina de hoy. Y si te tiras un cachito para atrás, mejor. Yo sé que por ahí te estoy pidiendo algo muy... Ahí, porque si no te robas parte de... ¡Ay, está espectacular! La imagen de la Argentina de hoy, Diego, discúlpame. Eh, Mira, es una Argentina muy complicada. Vos sabés que yo soy muy nacionalista y quiero mucho a la Argentina, pero hoy Lo sé. objetivamente estamos después de Venezuela en el peor de las situaciones. O sea, con la excepción de Venezuela en la región, y cuando hablo de la región hablo de México al sur, nuestra situación es como las 7 plagas de Egipto en este momento, ¿no? Objetivamente, no estoy hablando del gobierno, estamos hablando de la Argentina. Y la Argentina está con el COVID, aplicando exitosamente una cuarentena que sin lugar a duda ha venido cumpliendo un objetivo importante, pero todos sabemos el daño colateral que causa en una Argentina que ya tenía los problemas que tenía, una parálisis de 40, 50 días como mínimo. A eso hay que agregarle el default, que ya estamos en default, vamos a ver si salimos, pero estamos en default. Tenemos que agregarle la recesión, la inflación, niveles ya altos de desocupación, especialmente por el último efecto colateral del COVID, y un ya régimen de pobreza donde superamos el 50%. Es decir, esta es una situación de tormenta perfecta. Ahora, cuando Por vos lo nos estás tanto, comparando, Diego, con Venezuela, la verdad que no es no, por nada. Yo te digo... el único que está peor que nosotros es Venezuela. Pero después Y de bueno, estás Venezuela, haciendo estás haciendo la comparación, evidentemente, ¿no ves? Ahí, muy cerca del fondo, ¿no? es que, vuelvo a decir, estas cosas que estoy relatando son dolorosamente ciertas. Es decir, estamos frente a un escenario muy grave que creo que requiere una enorme unidad nacional, porque hoy plata no tenemos, tenemos un Estado débil, venimos de una grieta que no superamos, ojalá lo hagamos, yo creo Y un profundamente gobierno en el débil efectivo. también. Bueno, el gobierno es lo débil que esta situación tiene. No hay ninguna posibilidad, no importa, si fuera Mandrake el que gobernara, la situación de un gobierno que tiene que enfrentar sin caja, sin crédito, una situación semejante es una situación de debilidad como definición. Yo creo que en Mm. esto la reacción de la gente de darle un gran apoyo, arriba del 70%, todas las encuestas lo indican al presidente, es más que un acuerdo, es una expectativa, es un pedido, es un reclamo, es un ruego desesperado para que haya una conducción única. Creo que esto es una cosa sensata. Lo único peor, la única desgracia por encima de esto que nos podría pasar es el caos. No estamos en caos. Esto es muy bueno. Yo quería decir todo lo malo para llegar al punto positivo, que es que en la Argentina hay un orden social, hay una clara conciencia en la gente. Eso es el significado. Yo espero que el presidente tenga conciencia. No es que tiene 75% de la gente gritando viva Alberto. Lo que tiene, que es valiosísimo en una situación de este tipo, es ese consenso en que si no es en orden, y el orden finalmente es vertical, si no es respetando la autoridad y depositando una gran confianza
en el presidente, esto no tiene ninguna salida. El caos sería ya la última. Ahora, No estamos Diego, ahí. perdón que te interrumpa, pero a ver, cuando pasaban estas cosas en el gobierno de Macri, bueno, estaba medio país en la calle, o gran parte de nuestra sociedad en la calle, comenzando por todas las organizaciones sociales. ¿Quién conduce esto? ¿Quién frena esto como para que hoy todas las organizaciones sociales no estén en la calle? No, no, yo creo, forma parte de este cuadro que te estoy planteando. Hasta el año pasado, al margen del signo del gobierno, estábamos en una situación que podríamos llamarla todavía de percepción de normalidad, en el sentido que cada uno tiraba para su lado, y eso es normal en un país democrático. Después podemos estar de acuerdo o no, pero forma parte de la normalidad democrática. Ahora no estamos en normalidad, no estoy proponiendo de ninguna forma suprimir la democracia ni caer en autoritarismo, todo lo contrario. Lo que estoy planteando es una percepción social correcta de que estamos en una situación límite muy grave y que de un soplido, cualquiera que sopla mucho puede causar un desastre. Eso yo creo que es muy positivo en el sindicalismo, en los empresarios, en la oposición. La oposición viene apoyando sin límite la cuarentena, la negociación de la deuda, sin conocer de qué se trata, y me parece bien que en este momento esto no es un acuerdo espurio, es la conciencia de que estamos en una situación de esta fragilidad que no podemos fragilizarla. Esto al margen de que yo creo que las instituciones tienen que seguir, me parece muy mal la feria judicial o las no sesiones en diputados y en senadores, porque no es dejar de apoyar que funcione la justicia y que funcione las cámaras. Creo que esto es grave porque esto es esencial. Si decimos que una ferretería es esencial, y creo que es muy importante la ferretería, no la estoy menospreciando, pero como mínimo le tengo que dar carácter y valor de lo que significa en el sistema democrático la representación del pueblo, la Cámara de Diputados, y la representación de las provincias, el Senado, ni hablar de la justicia. Entonces, esto sí me parece que es una no comprensión del poder legislativo y del poder judicial de la esencialidad de que en semejante emergencia estemos a pleno funcionando institucionalmente, con algunos riesgos, pero si un repartidor de pizza, una vendedora en el supermercado, el ferretero, al que recién hacíamos referencia, Mm. el farmacéutico, ni hablar de médicos y enfermeras o enfermeros, ¿no? Que se juegan la vida. Bueno, yo creo que realmente el riesgo de sentarse en una banca a una distancia sideral, puede ser con un barbijo, eh, en el recinto no es tan grave. Yo creo que es una conciencia que, aunque los colegas me insulten por esto que vengo diciendo en todos los medios, pero yo he sido diputado y yo estaría atado a mi banca en este momento. Ahora, Diego, ¿a vos no te parece que, por ejemplo, que no estén abiertos, funcionando a full los bancos, es un espanto, habiendo tanto dinero que circula por la Argentina que no está bancarizado? No, no, sin lugar a duda. O sea, yo creo que en esto hay las deficiencias de la Argentina. Pensemos en toda la economía informal, pensemos en que los bancos no son bancos. Los bancos casi no dan crédito en Argentina, que debería ser la función central del banco. Son el lugar donde se depositan salarios y donde se administran tarjetas de crédito a una tasa usuraria. Sí, Es decir, señor. que hay una deficiencia de sistema bancario muy grande. O sea, tenemos, porque nos agarra la crisis, no porque venimos de una cosa, es cuando te agarra la crisis y sos Alemania. Alemania nunca, ni siquiera recurrió a la cuarentena, y sigue teniendo un altísimo nivel de funcionamiento prese a la crisis, pero no somos Alemania. Entonces nos agarra ya fragilizados y por lo tanto la situación y el daño que hay sobre nosotros es efectivamente muy grande. Yo creo que hay que ser conscientes de esto porque si uno no es consciente difícilmente puede ser optimista. Entonces lo que estoy Yo planteando no es pesimismo. personalmente tengo la idea de que algo pasó en estas últimas horas donde el humor social
comenzó a cambiar. Pasamos de tener un gran miedo, obviamente, que es lo que nos mantiene un poquito medio juntos a todos y haciéndole la pata al gobierno, pero pasamos de tener ese gran miedo a pasar a tener un miedo distinto, que es primero la falta de trabajo y lo que va a venir, porque hasta ahora nos hablaron de lo que tenemos, que es que se nos muere la gente y que se murieron, bueno, tal vez muchos menos que en otros países, gracias a Dios. Pero por otro lado, ahora hay un temor, me parece, de nuestra sociedad que empezó a rebelarse contra determinadas cosas. El espanto de haber soltado así a la ligera, como se hizo a tantos presos, le está dando la sensación a la gente de que acá evidentemente está faltando conducción, ¿no? Sí, yo creo que estamos entrando en la bronca y la desesperación. Eso es malo. Eso es malo. Yo creo que esto requiere, por eso, un gran acuerdo. Creo que en esto, más allá de la actitud de colaboración, que me parece muy positiva, del jefe de gobierno de la Ciudad ciudad, de Buenos Aires. de los 3 gobernadores radicales, yo creo que hay una actitud de entender la unidad nacional mejor en la base social que en la punta. Yo creo que esto hay que formalizarlo. Esto debería ser un gobierno de coalición, de unidad nacional, que tuviera mucho cuidado de muchos temas. Por ejemplo, esto que yo creo que se le escapó al presidente de las manos, lo de la liberación de presos. Son conflictos internos del gobierno que hay que tratar con mucho cuidado, porque hoy cualquier cosa puede ser la mecha que produzca el incendio, ¿no? O sea, estamos sometidos a una situación de estrés económico, psicológico, de tal magnitud que hay que actuar con firmeza, pero al mismo tiempo con enorme cuidado, con enorme sensibilidad, ¿no? Y Diego, no ayuda, por ejemplo, que el canciller a una senadora que le preguntaba sobre los que estaban varados en el exterior, le diga, discúlpame la expresión, pelotuda, en una interpelación. de locos, Estas demencial. cosas no pueden ocurrir, hay que tener mucho cuidado con las sensibilidades de todos, de los integrantes del gobierno, que están sujetos a una presión enorme, de la oposición, de la gente que está en su casa, de la gente que no puede estar en su casa, porque para hacer cuarentena hay que tener casa. Y hay 30-40% de los argentinos que no tienen condiciones habitacionales para hacer la cuarentena. Entonces, esto tiene que ser tratado con un cuidado enorme, porque efectivamente esta situación de fragilidad para transformarla en fortaleza. Yo el otro día escribí un artículo sobre los bombardeos a Londres. Sí, Entre sí. 1940 y 1941, en 9 meses, la Fuerza Aérea Alemana, indudablemente la más poderosa del mundo en ese momento, frente al único enemigo que tenía, Inglaterra, porque no estaba Estados Unidos todavía Sí, sí, involucrado no estaba todavía en la incorporado. guerra, todas las noches bombardeaba Londres. Una situación que llevó en unos pocos meses a 40.000 muertos, 150.000 heridos y 1,5 millones de viviendas perdidas. Estamos hablando de un COVID bravo. Obvio. En esas condiciones, el primer ministro Churchill iba a Whitehall todos los días, a su oficina. Los diputados estaban en Westminster, en su sede. Y la familia real, pese a que había mucha presión a que se retirara al campo, a un lugar que fácilmente se podía ser ocultable, se quedó efectivamente en Buckingham Palace, en su residencia oficial. ¿Esto qué indica? No estoy en esto cuestionando la cuarentena, que creo que ha sido un éxito, pero la actitud de entender el principio de estar en guerra en condiciones muy difíciles. En ese momento, por ejemplo, los alemanes no estaban en una condición difícil, estaban en guerra, pero estaban en una condición holgada. Los ingleses estaban en una situación espantosa. La cohesión que alcanzaron
No la estoy comparando porque los tiempos y Imposible el de episodio es comparar. diferente. Pero sí la cohesión, el concepto que en una situación de este tipo tenemos que entender que la salud y la economía van juntas, no hay una contradicción porque una parte importantísima de la guerra es la economía de guerra. No se puede pensar en una guerra sin la economía de guerra. Entonces, oponer salud al trabajo y a la producción, seguro que es un error, no se opone. Lo ha dicho el presidente, yo estoy de acuerdo, Una no se equivocación. opone. Pero, ¿Qué pero no pasa, está resuelta. qué pasa con el Entonces, Mercosur? ¿Por qué el bueno, aislamiento, Diego? bueno, yo supongo que en estos días, con o sin el ministro Solá en su lugar, por el error que cometió, él desenganchó a la Argentina sin ninguna necesidad en el Mercosur, porque la reunión que estaba ocurriendo el día viernes pasado era del Grupo Mercado Común, que es el órgano ejecutivo superior de nuestra asociación llamada Mercosur, que lo que hace en su frente externo es negociar acuerdos de libre comercio en conjunto entre los cuatro con el resto del mundo. El más notable de esto fue el que se firmó a mediados del año pasado con la Unión Europea, que todavía falta tiempo para que entre en vigencia, pero es un acuerdo muy importante. Este programa de negociaciones fue inclusive afirmado y diseñado en el año 2000, hace 20 años, por una resolución que es ley en los cuatro países y que fuerza que los cuatro países hagan acuerdos de comercio juntos. No lo podemos hacer separado. Esto para mí es central al Mercosur. Por lo tanto, como el Mercosur tiene nivel constitucional, le dimos a los tratados de integración en el artículo 75, inciso 24 de la Constitución, jerarquía constitucional, expresamente planteamos que para aprobarlos, modificarlos o derogarlos se necesita mayoría absoluta de las dos cámaras, es decir, 66% en las dos cámaras de todos los miembros, no de los presentes. Mayoría absoluta. Sí, ¿Y sí. esto qué implica? Que cualquier cosa que toque el compromiso Mercosur, como mínimo debería haber pasado por el Congreso, y yo estoy seguro que el Congreso no hubiera autorizado de ninguna forma el desenganche, porque yo puedo estar en desacuerdo con el acuerdo de libre comercio con Corea del Sur, pero no hay problema, porque si no firma Argentina, no se firma. No pueden firmar, no se vota, no hay 3-1, Sí, sí. está pactado. Entonces, ¿por qué desengancharnos expresamente? Bueno, yo creo que lo han Se hizo tomado con igual, qué increíble, prudencia. ¿no? Es increíble, no hay explicación, implica un desconocimiento profundo del actual canciller y su equipo de esto que estoy diciendo, que está así, forma parte de la historia. Lo que estoy diciendo, no hay que ser un gran especialista en derecho internacional, y el Mercosur nos acompaña con pros y con contras, con debilidades que ya tendríamos que haber resuelto. Va a cumplir 30 años el año que viene. Y la Diego, política tengo una exterior, última. sí, 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 perdón, te dejo redondear esto y tengo una última después, no, y sí. la política exterior del Mercosur tiene 20 años con un estatus que hacía que un secretario de Estado nuevo, un señor que se llama Neme, tucumano, no pueda por una videoconferencia avisarle a los socios que Argentina se desengancha. Esto no tiene De loco, lectura demencial. posible. Diego, a lo mejor debe ser la más fácil para vos seguramente, pero me la vas a contestar como haces vos siempre y además que hace rato que estás imbuido en este tema de la política. ¿Quién conduce la Argentina? ¿Cristina o o Alberto Fernández? ¿O Alberto Fernández o Cristina Fernández? Como quiera. No, yo creo que esta era una pregunta anterior al COVID. No En me este digas. momento no hay ninguna duda que el presidente tiene un mandato más fuerte que el electoral. Cuando fue el electoral, Mira, esto era confuso. Esta pregunta era válida. ¿Quién es? ¿Es Cristina, es Alberto al gobierno, Cristina al poder? Esa era la pregunta. sí, por supuesto. Histórica en la Argentina. Cámpora al gobierno, Perón al poder. Pero en el poder. 1973. Pero Sí, señor. esta situación suprimió esta pregunta. No puede haber duda, y no la hay para nadie, que el mandato
de la población en su totalidad, no de electorado, en su totalidad, al presidente es muy fuerte. Hoy tiene un mandato donde no puede haber lugar para esta pregunta. Sería una tragedia que el presidente no tuviera respondido esto con claridad y la propia vicepresidenta no entendiera que ha habido un nuevo mandato, que el COVID produce esta emergencia, esta tormenta perfecta, más que el COVID. COVID Diego, más te default, agradezco más deuda, más todo muchísimo. lo que estamos viviendo. Te agradezco muchísimo este aporte. Te aviso que esta grabación la voy a guardar en una caja fuerte, porque cuando nos encontremos un día en el canal, mirá lo que dijiste, Diego. Espero que tengas razón. Espero que tengas razón. La podés guardar. Yo creo que uno es esclavo de sus palabras y de sus silencios para los que no dicen todo lo que hay que decir. Yo Vos lo siento que en esta dijiste. etapa de mi vida y de la Argentina tengo que decir lo que pienso, aunque esté equivocado. Te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias. Nos vemos en el canal Un gran el día que abrazo nos libere, para... el día que nos liberen a vos y a mí, que somos presos especiales, nos encontramos en el canal. Me levantaré a las 6 de la mañana para ir al canal a tomar un mate con ustedes. Un gran gusto.